El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Y se llega el mediodía y tú ya estás desmayado, porque tu carne también comienza a golpear, a sumarse, a echarse encima. Y eso hace que nos volvamos sensibles. Y es bueno ayunar, es bueno orar. No estoy diciendo que no. Solamente que para Dios no suma el que más ayuna y el que menos ayuna. Suma el que cree en Dios. Mira lo que dice Romanos, capítulo 4. Versículo 4, para que tú puedas entender que no es por el obrar, sino por el creer en Dios que tú obtienes la victoria sobre tu enfermedad, que tú obtienes la victoria sobre tu crisis económica, que tú obtienes la victoria sobre tu problema matrimonial, tú obtienes la victoria sobre tu problema sobre los hijos. Dice Romanos 4:4. Al que cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le toma en cuenta la fe para aceptarle como justo, aunque no haya hecho nada para merecer su favor. Y es que no podemos hacer nada para merecer el favor de Dios. Necesitamos tener fe. El que ayuna y se aflige, eso le lleva a tener fe. Y el que tiene fe y camina en ella, resulta un resultado igual que al que hizo lo anterior. Así que el Evangelio y lo que el apóstol les está diciendo a estos judíos que guardaban la ley, las tradiciones, las costumbres, que las organizaban al pie de la letra, observaban todo al pie de la letra y aún más, ellos procuraban cómo añadirle algo para mejorar mi relación con Dios, pero su inmoralidad seguía intacta. Por eso el apóstol les dice, el Evangelio es la búsqueda de una relación correcta con Dios. Y es por medio de la fe, donde tú sometes tu inmoralidad, donde tú sometes tu carnalidad, donde tú sometes el hacer tu propia voluntad en tus propios racionamientos y te sometes a estar en la presencia de Dios. Por ello, cuando tú escuches un testimonio, ten cuidado, no hagas lo mismo. ¿Cuánta gente no escucha el testimonio de fulano de tal y se ponen a hacerlo? Y cuando terminan de hacerlo no les resultó y empiezan a decir, pero ¿en qué fallé? ¿En qué no hice que estaba bien? Y cuando la persona se da cuenta, hizo una serie de cosas en su propia carne que no le agradan a Dios. Dios es personal. Dios es personal. La tradición siempre presenta razones, justificaciones, y al enfrentarse con la verdad de lo que es la cruz, les es difícil, porque los que un día recibieron el mensaje de Dios basado en tradiciones, costumbres de algo que se practicaba y aparentemente funcionaba, pero solamente tranquilizaba sus almas, porque la práctica y la costumbre no te renueva ni le da libertad al Espíritu de Dios. Tú necesitas tener una mente donde tú no haces algo ni dices algo que no quisiera que dijeran de ti en referencia a otro. Muchas veces juzgamos, muchas veces señalamos por el hablar de una persona y lo confundimos con que le gustan los hombres y resulta que está lejos.
pero es que eso está en mí. Y eso es lo que Dios quiere renovar. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Que tú no entres a juzgar por lo que tú crees. Y es que la iglesia ha vivido miles y miles de tiempos en eso. Señalan a una persona mechuda que es del diablo por el pelo largo. Señalan a una persona que escucha música rap porque esas letras son del diablo. Y resulta que tú no sabes cuál es la relación de esa persona con Dios. Porque es que eso es lo que hace la tradición. Mira lo que hizo la tradición. No mató al mismo Hijo de Dios porque no se amoldaba a sus pensamientos, no se amoldaba a sus costumbres, no se amoldaba a su racionamiento. Y es ahí donde el apóstol empieza a gritar. Romanos 8:31. Volvámoslo a leer. Él empieza a decirles, si tú abrazaste el mensaje de salvación, si tú entregaste tu vida a Cristo, si estás andando en Él porque Él te llamó, te escogió, tú dejaste el pecado y todo lo que te expuse, tú reconociste que era pecador, que el mundo estaba bajo pecado, pero Cristo vino a salvarte, tú tomaste la decisión, tú tomaste la respuesta a ese mensaje, Él te dice, ¿qué más te puedo decir? Si Dios está a tu favor, si Dios está a tu favor, nadie podrá estar en contra tuya. Así que ya no te lamentes más por esa enfermedad. Ya no te lamentes más por esa crisis. Solo comienza a darle gracias a Dios y empezar a buscar en el Señor solución y respuestas, porque las hay. Hay soluciones, hay respuestas. Cuando tú empiezas a pedirle, Señor. Yo recuerdo una crisis económica que tuvimos con mi esposa y no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo llamar la atención. Y empezamos a orar y empezamos a actuar. Y Dios nos dio la idea, o nació la idea de poner un pollo bailarín. Y fue la atracción. Y la gente hoy en día recuerda Pollo Jiré por eso. Y la gente va y les gusta el pollo, hicimos degustaciones, hicimos cosas y estábamos mal económicamente. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues ir y comprar un pedazo de tela, cortarlo, hacerle la forma, coser toda la noche, coserle los flecos, coserle todo. Y no teníamos cómo rellenarlo, pues conseguimos 2 balones y le pusimos uno adelante y uno atrás y así rellenamos el pollo. Y eso era una sensación. Un pollo de estado natural, buscamos la persona para que se lo pusiera, buscamos unos volantes y empezamos a salir de eso. Empezamos a salir. También empezamos a examinarnos y había algo en mi vida, en tema personal, que debía ir y pedir perdón a una persona porque le había ofendido, había cometido algo que le deshonré. Y tuve que ir y buscarla, pero no en mi carne, ni en mis fuerzas, ni para cumplir el requisito, no, sino en amor, en obediencia. Y fui y pedí perdón. Y tan pronto pedí perdón, recibí bendición. Y al otro día el panorama cambió, totalmente. Totalmente cambió. La gente pasaba y decía, uy, este local nuevo. Y nosotros, no, ya llevamos tanto tiempo. No, puede ser, yo todos los días paso aquí a hacer una consignación en el banco que está al lado suyo. No, hombre, yo no, ya lleva, no, pues no lo había visto. Y así comienza Dios a obrar, Dios a actuar. Pero eso, ¿cómo lo consigues? En la intimidad. Puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero tú sigues confiando, creyendo, esperando. Si tú miras la escritura de todos los antiguos, miremos Moisés. Moisés, ¿cuánto duró en preparación en el desierto? 40 años. Uy, no, casi toda una vida. Duró 40 años. Porque entre más tú te demores en tu proceso, más se demora tu victoria. Entre más tú te hagas el fuerte, el duro, más dura tu proceso. Cuando tú bajes tu cabeza y te humilles verdaderamente ante Dios
y reconozcas verdaderamente tu altivez y te des cuenta que eres igual que los demás y que no eres más por todo lo que hayas hecho en una vida de predicador o de evangelista o de maestro, sino te des cuenta que necesitas el auxilio de Dios, al otro día vendrá tu respuesta. Pero mientras más dure tu proceso de comprender, de obedecer, de someterte, porque a veces más puede el orgullo. Yo recuerdo cuando le iba a ir a pedir perdón, yo me dije, uy, no, es una persona dura, y Dios me llenó de valor. Y cuando llegué, lo único que pude decir, perdóneme, te ofendí, perdóname, te dañé, perdóname de corazón. Y cuando Dios vio esa actitud en mí, la otra persona me abrazó y oró por mí. Y fue para mí un rompimiento de muchas maldiciones. Por eso Dios es personal. Dios es personal. Y es tanto así que mira la garantía que el apóstol les da a aquellos oyentes. Romanos 8:32. Búscalo, hija, proyéctalo. Esa es la garantía que tú tienes. Entiéndelo. Si Dios está contra ti, no hay nadie contra ti. ¿Pero cuál es la garantía? Esta, léela. Ahí está en pantalla. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, viene el interrogante del apóstol. ¿Cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Todas las cosas. Entiéndelo bien. Todo Dios te lo dará. Salud. Cuando tú entiendas que en Cristo hay sanidad. Salir de la crisis económica. No porque tú vas a ir a pedirle a otro. No. Porque Dios te va a dar las herramientas. Sí, las herramientas para salir de ella. Recuperar tu hogar. Cuando tú bajes tu orgullo y sepas valorar a la otra persona en el amor de Dios, con que Dios te amó a ti también, y empiezas tú a trabajar, y empiezas tú a cambiar, y empiezas tú a reconocer el valor que tiene la otra persona, no el objeto que tienes en tu casa. Tu esposa no es un objeto sexual. Tu esposa no es la mandadera. Tu esposa no es la que hace todo. No. Tienes que ponerte en el mismo lugar y empezar a aprender y a decir, ¿qué tal si me hicieran eso a mí? Esos desplantes cuando tú llegas y no está servido todo y te paras y te vas y vas creando en ella amargura y resentimiento, y tú piensas al otro día, te acuestas, te levantas porque el hombre se le olvida todo fácil, y la ves con esa cara, y esa cara de esa mujer, vea, pues ¿qué has sembrado en ella por miles y miles de años? Ya ves que el problema somos nosotros. Versículo número 33. El apóstol dice, ya Dios nos predestinó. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo argumentar? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién te hace justo a ti? Dios. ¿Por qué? Porque Él te escogió. Ya vimos y ya sustentamos esa escogencia. Te presenté las dos posturas que en el siglo XV salieron con Juan Calvino y Jacobo Arminio. Y te expuse 13 puntos, 13 horas de lo que considero yo que es la predestinación que aprendí de mi pastor. Y te lo expuse, te lo mastiqué. Por eso Dios dice, si Él te escogió, ¿quién podrá hacerte algo? Pero es que tú no quieres dejar de pecar. Tú no quieres dejar de pecar. Tú no quieres dejar de hacer lo que haces. Es que yo he procurado. Estás en la drogadicción.
No, yo he procurado dejarla. Estás en el alcoholismo. Yo he procurado dejarla. Pero te juntas todos los días con los amigos que fuman. Y te juntas todos los días con los amigos que toman. ¿Cómo vas a dejar algo? Determinarás a sí mismo una cosa y será firme, y sobre ella resplandecerá la luz de Jehová. Así que el judío tenía dos caminos para seguir. El sistema religioso, que era la práctica de Israel, el templo, los sacrificios, las ofrendas, las oraciones largas, todo eso. O creer por fe en Dios, pero solo por la obra de la cruz. Es cierto, Cristo pagó en la cruz y clavó la enfermedad. Ahora a ti te toca resistirla en fe, resistirla en el clamor, resistirla en tu mente y no aceptarla, no apoyarla, no albergarla, sino destruirla. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Destruir esa crisis, vuelvo y te lo repito, es como si alguien, el apóstol les estaba diciendo, era como si alguien te dijera a ti, mira, tú llevas todo este tiempo cosiendo a mano y te queda muy bien, son unas puntadas muy finas, muy bien, muy bonitas, pero ahora tienes esta máquina de coser. Y con esa máquina de coser, tú ya no tienes que hacer las puntadas, sino que la máquina lo hará por ti. Esa persona queda derrumbada, esa persona queda abismada y va a decir, perdí mi trabajo, ahora esta máquina me va a reemplazar. Pero si la persona empieza a tomar práctica y empieza a darse cuenta que la máquina le rinde más, va a avanzar más. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entiéndelo, compréndelo. Destruyó todo lo que era contrario a ti. Y ahora te ha dado libertad. Por eso, los versículos dejan ver como si Dios iniciara un proceso de santificación, donde las personas que están en Cristo son justificadas ante Él de su pecado y no de sus actos. No te confundas. Tú que crees, ves a una mujer, la desnudas, ay Señor, mi carne es débil, pilas. Porque la Biblia dice es mejor que te saques un ojo y no que te vayas con los dos ojos al infierno. Dios te está hablando. Porque la Biblia dice muy claramente, el que codicia a una mujer. O sea, es tan perversa nuestra mente que a veces nos lleva a imaginarnos y a hacer cosas y cuando nos damos cuenta, hemos pecado. Por eso el Señor te dice, pilas, ojo, mira para otro lado, no te quedes ahí, no te embobes, no, ten cuidado. Así que el Señor está iniciando un proceso de santificación, donde la persona que está en Cristo es justificada ante Dios, para lo cual termina en la cumbre de la glorificación que alcanza la persona. Versículo 33 de Romanos 8. Romanos 8, 33. Es la cumbre. Es lo más alto que el apóstol le podía decir a aquellas personas que estaban abandonando la tradición, que estaban abandonando la religión judía, que estaban abandonando la costumbre. Tú puedes ser una persona que vas a la iglesia todos los días, no fallas, pero eso es una persona amargada. Peleas con tus hijos, peleas con tu esposo, ya basta. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere un cambio de manera de pensar. Es que son del diablo. Nadie es del diablo. Porque mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 8:33. ¿Listo, hija? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. Versículo número 34. Versículo 34. ¿Quién podrá condenarlos si Dios te justificó? Cristo Jesús es el que murió.
más aún el que resucitó y además está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Así que se garantiza, ya para terminar este capítulo 8, se ha garantizado por parte de Dios que el sacrificio de su Hijo, su unigénito Hijo, en la cruz es lo suficientemente poderoso para librarte del poder, del pecado y de la muerte. Ahora te toca a ti entender y decir, si hago esto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si miro aquello, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Jesús excluiría al mechudo? ¿Jesús excluiría al que escucha X música? ¿Jesús excluiría al que está en tal problema? ¿Jesús excluiría al que no piensa como yo? ¿Jesús excluiría al que no hace lo que yo digo? No. Con esta afirmación podemos entrar en dos conceptos maravillosos. ¿Por qué? Porque la afirmación de Romanos 8:31 nos lleva a replantear dos posturas. Dice el versículo de Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Entonces, en primer lugar, esta afirmación está diciendo, si Dios declara a los hombres no culpables, entonces los hombres gozan de libertad. ¿Quién se puede atrever a condenar a los hombres? Porque si es así, que el hombre está a salvo porque Dios hizo la obra en la cruz a través de su Hijo Jesucristo, nadie los puede condenar. Y es que mucha gente cree que Dios exaltó a su Hijo porque murió en la cruz. Y resulta que estamos totalmente equivocados. La cruz y la exaltación de Jesucristo se debe a la obediencia. Y Él aprendió a obedecer hasta ser humillado. Y fue ser humillado hasta que se hizo lo más vil. Cargó tu pecado. Y en esa obediencia a Dios reconoció que era la voluntad de Él. Y si reconoció la voluntad de Dios, reconoció su autoridad. Por lo tanto, la evidencia o el resultado de la obra de ser nuestro Señor exaltado por Dios es la obra de la cruz. Pero no es la obra, no es el obrar, sino es el obedecer. Dios le dijo a Abraham, ve y lleva a tu hijo Isaac. Pero Señor, ¿cuánto tiempo duré por este muchacho? Y pues también acuérdate que yo me equivoqué con ese Ismael y ahora tú me dices que el Ismael con que me equivoqué va a quedar reinando y este Isaac lo voy a matar. ¿Qué te pasa, Dios? ¿Cuántas oraciones tú haces así? ¿No? Abraham obedeció. Abraham dijo, ha pasado mucho tiempo. Y aunque yo cometí una equivocación y nació Ismael, Dios me dio a Isaac. Pues Dios puede resucitar a Isaac. Vamos, Isaac. Dios pide que te entregue. Dios pide que te ofrezca en sacrificio. Dios pide que me niegue a sí mismo. Y en obediencia, Abraham fue. Y en obediencia, Abraham actuó. Y en obediencia, Dios pide que tú dejes de pecar. Deja de pecar. Pero el pecado no es lo que se ve. El pecado es lo que no se ve, que es tu inmoralidad. Segunda afirmación, porque ya me quedan 5 minutos. De esta declaración del versículo, ¿qué más podemos decir a estas cosas tan maravillosas? Cosas que no se pueden llamar decir, Dios te predestinó. ¿Qué más te puedo decir? Dios está a tu favor. Y si Dios está a tu favor, ¿quién podrá ponerse en contra tuya? Así que la segunda afirmación es, el hombre debe poner su fe en Cristo que murió, resucitó
y vive para siempre. Porque debemos establecer aquí las grandes verdades del Evangelio, las grandes verdades de la predestinación. Dios nos ha declarado no culpables, por tanto nadie nos puede condenar. Si tú abrazaste la cruz y estás introducido por Dios en la tierra de Canaán, conquista Canaán. Conquista Canaán. Batalla contra esa enfermedad. Batalla contra esa crisis económica. Batalla contra esos pensamientos que quieren agolpar tu mente de muerte y de destrucción. Destrúyelos, dile no, ustedes no pueden venir, pensamientos negativos fuera de mi mente. Yo no acepto más esos pensamientos. Que por la noche sueñas que alguien viene y te coge y te hace. Resiste eso, deséchalo y dile un momento. No puedes tú venir a mí a destruirme. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor y mis noches son noches guardadas y custodiadas porque el ángel de Jehová habita. Viene el pensamiento, tú dices, no, un momento, la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios dice, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? La palabra de Dios dice, Dios me justificó, Dios me libró, Dios me perdonó. Lo segundo, al haber Cristo resucitado, no hay nada que nos pueda separar de Él, porque Él vive en un cuerpo glorioso, el cual está a la diestra de Dios Padre, pero se hace real a tu vida por la palabra, porque Él nunca dejó de ser la palabra. Recuerda que la palabra manifestada a nosotros es Cristo, el verbo de Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios, la palabra. Jesucristo estaba con Dios. El verbo era Dios, Jesucristo era Dios. Y el verbo se hizo carne, o sea, habitó entre nosotros. Pero resucitó, murió y resucitó. Y ahora vive, es real en ti y en mí. Al haber Cristo resucitado, nada ni nadie te puede separar de Él. Tercero, porque al ser Jesucristo nuestro juez, que eso le constituye en el único que tiene el poder de condenar, Jesucristo, porque Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero Él también dijo, no he venido a condenar a nadie, he venido a llamarlos al arrepentimiento. Así que la postura de Cristo hoy es, frente a la condenación, interceder para que tú no te pierdas. No es tapar tu pecado. No es como cuando el gato va y hace su necesidad, abre un huequito, hace la necesidad y lo tapa y se va y nada pasó. No. ¿Qué hay inmoral en ti? ¿Con qué ojos tú ves a las mujeres? ¿Con qué ojos tú ves a los demás? ¿Con qué ojos? ¿Con qué análisis tú criticas a otro que quizás la embarró, pecó, cayó? Ya, la gracia se acabó. ¿Quién eres tú para decir que la gracia se acabó? Si Dios no nos condena, mira lo que dice Romanos 8:34. Muy claro está. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, mas aún Él resucitó y además está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Versículo 37, Nao. Pero en todo, versículo 37, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Léelo allí, no lo quites. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos al versículo 38, ahí seguidito, now. Estoy convencido, léelo. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro. Versículo número 39.
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada, métetelo en la cabeza, nada podrá separarte del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Termino con esto. Lo que el apóstol está diciendo es, Cristo murió, cumplió la ley de Moisés. Al cumplir la ley de Moisés, fue la ofrenda, el sacrificio, el sacerdote, el que ocupó tu lugar. Murió, cargó tu pecado. Ya no hay nada que nos separe de Dios. Por eso tú ya no andes buscando a nadie para orar. Métete a orar. Busca tu lugar secreto. Ya deja de buscar qué canal te va a ayudar, porque todos lo hicimos en determinado momento por inmadurez. Yo también lo hice, yo buscaba y veía que en tal canal, no haga esto, y yo lo hacía y no recibía nada. Y yo, no, pero ¿qué pasa? ¿Será que es que? Y llamaba al amigo fulano y llamaba al amigo tal, y el uno me decía, no haga esto, el otro me decía, haga aquello, hasta que un día me sentí tan defraudado que dije, ¿sabe qué, Dios? Todo esto es mentira. Y vino la palabra a mí y me dijo, no es en tus fuerzas, no es tu manera de obrar. Tú logras las victorias a través de mi Santo Espíritu. Por eso cuando Josué iba a la guerra, estaba frente a Jericó, vio las murallas tan altas, vino el general del ejército de Dios y se presentó. Y era tanta la mente de la guerra de Josué que cuando lo vio sacó también su espada y dijo, bueno, ¿usted qué es? ¿Amigo o enemigo? Y de ahí yo creo que salió el dicho, bueno, ¿de parte de quién es? ¿De Dios o del diablo? Venga. Y el ángel tuvo que decirle, un momento, yo vengo de parte del ejército, del escuadrón de Israel. Voy contigo a la batalla, voy contigo a la pelea. Esa pelea no es tuya. Recuerda que Dios le dijo a Israel que las peleas las libraba y las peleaba Dios mismo. Nadie podrá hacerte frente en ninguno de tus caminos. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero también el apóstol dice, Cristo resucitó. ¿Qué quiere decir? Esa palabra ahora se hace rema en mi vida, se hace vida a mi vida, trae vida a mi muerte espiritual. Es revivida por la palabra. Jesucristo entra a mí, me da vida, me hace a mí nueva criatura. Me lava con su sangre. Cuando yo oro, Dios Padre ve a Cristo en mí. Y cuando yo clamo, Dios Padre ve a Cristo en mí. Por lo tanto, mi voz es oída. Pero la inmoralidad te permite ver las cosas así. O mejor, deja que el Espíritu de Dios transforme esa inmoralidad en la moralidad, para de tal manera que cuando tú vayas a la presencia de Dios, no estés desnudo, porque el pecado es el que te hace ver desnudo. Cuando uno peca está desnudo, ya moralmente no hay nada, pero cuando Dios te reconcilia, cuando Dios te perdona, tu moralidad vuelve y se levanta, y tú sabes quién eres, y tú sabes que logras, y tú sabes que puedes conquistar. Hoy te hablo porque Dios me ha perdonado. Tercero, Cristo está a la diestra de Dios. Cristo está rogando por ti al Padre. Padre, perdónalo. Si cayere el justo, Dios lo levanta. 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Dios intercede. Alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Así que tú vas y Él le dice, Padre, mi hijo me está pidiendo perdón, perdónalo. Oh, yo soy el juez. Tú me diste a mí el poder de juzgar. Yo no lo quiero condenar. Y empieza y envía esta palabra. Pero como no es famoso el pastor, tú no la oyes y rápido subes el Face. No, detente, para. Esta palabra es para ti. Así que Cristo, en cuarto lugar, intercede por el creyente ante Dios. ¿Qué otra garantía tú quieres? Por eso el capítulo 9 comienza el apóstol, ya empieza a hablar y a dar cátedra de cómo debe ser el comportamiento de los cristianos.
porque en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 habló y detalló y el apóstol llegó a la conclusión. Tú necesitas al Espíritu de Dios. Tú no necesitas más clases de autoayuda. Ese es el peor error que un cristiano puede dejar entrar a su vida. Esas cátedras que a uno le enseñan. Yo recuerdo cuando un día querían reclutarme para X empresa y empezaron, tú lo puedes lograr, hoy no se dio, mañana sí, lucha por tu meta y comienza la exaltación humana y Dios empieza a quedar lejos. Y cuando tú vas a la palabra y la palabra te dice, no es en tus fuerzas, es en las mías, y tú te conjugas con lo que oíste, pero no, es que a mí me dijeron que yo podía, y Dios te dice, no, sin mí nada puedes hacer. Entonces tú dices, pero Señor, ¿yo qué hago? No, pero yo puedo. Y a mí me dijeron que yo lo iba a lograr. Y empiezan a engañarte y a embobarte. Y cuando te das cuenta, no eres nada, sino un ridículo de todos los demás. Es tiempo hoy de humillarnos. Es tiempo hoy de doblegarnos. Es tiempo de que tú vayas a la cruz y con todos tus problemas, con todas tus adversidades, le digas, Señor, vengo a ti. Podrá pasar un día, 2 días, 3, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. José duró 13 años. El apóstol Pablo duró 13 años. Moisés duró 40 años en un desierto y así, etcétera, etcétera. Abraham duró 25 años. Bueno, ¿qué más te puedo decir? No es en el tiempo tuyo, pero sí depende la formación que tú tengas, que te saque de ese desierto en que estás. No es tu tiempo, pero sí ese tiempo se puede acortar o se puede alargar dependiendo tu actitud frente a Dios y tu obediencia a Él. Solo espero que este programa sea de bendición a tu vida. Compártelo, por favor. Haz que otros lo puedan oír. Alguien lo necesita. Quizás no es un mensaje que eleve la gloria, ni la vanagloria, ni obtenga lo que tú quieres, que yo te diga, sí, mira que mañana tú vas a hacer el chance y te lo vas a ganar, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y no, y para adelante, no importa la inmoralidad que tengas, no te preocupes, tú puedes abrazar el mundo es para ti. No vas a oír eso de mí. Deja de pecar. Reconcíliate con Dios. Vete en la línea correcta de una relación con Él y tu vida cambiará. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.